vamos a tratar la interacción del campo magnético con la materia y cómo la materia afecta a nuestra descripción de los campos magnéticos que vamos a llevar a las ecuaciones de Maxwell. Entonces, tenemos que empezar por considerar que esta interacción solo puede entenderse bien cuando descendemos a la escala microscópica y partimos de que la materia está compuesta por átomos. En cada átomo hay unos electrones girando alrededor del núcleo, de forma que cada electrón por sí solo puede ser considerado como un diminuto circuito, una diminuta espira que crea un campo magnético. Entonces, si yo tengo este átomo, donde los electrones serían las bolitas rojas, en una representación simplificada, bueno, pues cada electrón, en la órbita que describe, forma un pequeño circuito, una pequeña espira, que produce por lo tanto un campo magnético, como sabemos. En particular, el circuito constituido por cada electrón girando alrededor del núcleo tiene asociado lo que llamamos un momento dipolar magnético. Y vamos a ver qué es este concepto. Vamos a imaginarnos una espira como esta, sencilla, de forma cuadrada, que está en el espacio orientada según el plano XY, es decir, con su normal según la dirección Z, y de tal forma que existe un campo magnético uniforme B según la dirección del eje Z hacia arriba, y vamos a suponer que por la espira circula una intensidad de corriente I en esta dirección, de tal forma que crea un campo magnético, que es este de color verde, que tiene la misma dirección y sentido del eje Z y por lo tanto del campo externo aplicado B. Bien, pues en esta situación la espira está en equilibrio mecánico, porque las fuerzas magnéticas que se van a producir sobre cada uno de los cuatro lados, si lo piensas teniendo en cuenta la regla de la mano derecha, verás que son fuerzas que se equilibran, porque en cada uno de los lados tenemos que la fuerza apunta perpendicularmente al lado según un vector en el plano XY y hacia fuera del cuadrado, hacia fuera de la espira, de forma que las cuatro fuerzas son iguales y se equilibran. Y además, los momentos de fuerza ejercidos sobre la espira también se equilibran entre sí. Por lo tanto, es una situación de equilibrio. Bien, ahora supongamos que rotamos ligeramente la espira en torno al eje X, de forma que ya la superficie de la espira no está en el mismo plano que el plano XY. Entonces, la normal a la espira, y por lo tanto el campo magnético creado por la espira, no coincide con la dirección del eje Z, sino que forma con él un cierto ángulo alfa. Bueno, pues en esta situación aparecen otra vez en este lado y en este lado dos fuerzas iguales y opuestas, que además no crean momento de fuerza sobre la espira, pero en este otro lado y en este aparecen dos fuerzas que sí crean un par y que tiende a hacer girar la espira tratando de devolverla a la posición anterior. Ese par de fuerzas viene dado por un vector que vamos a llamar momento dipolar magnético de la espira, multiplicado vectorialmente por el campo B exterior, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Siendo m minúscula, ese momento magnético del que hemos hablado, igual a la intensidad de corriente I por la espira, por el área de la espira, que es L cuadrado, donde L sería el lado del cuadrado que forma la espira, ¿de acuerdo? Este sería el lado L. Y tendría la dirección normal a la espira, que sería por el vector normal, vamos a llamarle U sub n, el vector normal a la espira, ¿de acuerdo? Es decir, el momento magnético m sería este vector de aquí,
de forma que el par de fuerzas viene dado por esta expresión y tiende a hacer girar la espira para que recupere esa posición anterior en el plano XY, que por lo tanto es una posición de equilibrio estable, o en otras palabras, una posición de mínima energía para el sistema físico. Bien, pues análogamente a la espira, cada electrón girando alrededor del núcleo de un átomo forma una diminuta espira que tiene asociada también un cierto momento magnético, ¿verdad? De forma que el conjunto de todos los momentos magnéticos de los electrones se compone, se va sumando unos con otros y al final tenemos un momento magnético total del átomo. Además hay una contribución adicional al momento magnético del átomo que es lo que llamamos el spin del electrón. La palabra spin viene del inglés spin, que quiere decir dar vueltas sobre sí mismo, y es una propiedad cuántica del electrón. Si imaginamos el electrón como una pequeña bolita, entonces ese spin hace referencia a la idea de que el electrón gira sobre sí mismo en torno a su propio eje y esto crea una cierta contribución al momento angular mecánico del electrón que se suma al momento angular orbital del electrón y desde el punto de vista magnético tenemos un momento magnético de spin que va asociado a ese momento angular de spin y que se suma por lo tanto al momento magnético total del electrón, de forma que el momento magnético total, lo voy a poner aquí, el momento magnético del átomo será la suma de los momentos magnéticos orbitales más la suma de los momentos magnéticos de spin de los electrones. Entonces, todas estas contribuciones se suman y al final lo que producen, de una forma resumida, es un cierto momento magnético del átomo. Ese momento magnético puede ser nulo, porque puede ocurrir que los electrones estén apareados de tal forma que el momento magnético de un electrón compensa al de otro electrón y así se vayan contrarrestando unos con otros, porque bueno, los electrones pueden girar en sentidos contrarios, pueden tener el spin opuesto unos de otros, de tal forma que al final tienden a compensarse unos con otros. Esto puede suceder en ciertos átomos o puede no suceder. Y dependiendo de esto, veremos que las propiedades magnéticas del medio en cuestión van a ser diferentes. Bien, entonces, volviendo al tema central de este vídeo, vamos a suponer una muestra de material que está situada en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme, que es este que he dibujado aquí en rojo, que es el campo magnético externo, que he marcado así como B externo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del material va a suceder que este campo externo, que también penetra el material, va a sumarse a las propiedades magnéticas de los átomos del material y va a interferir con ellos de tal forma que el campo dentro del material, pues en general no va a ser igual al campo fuera del material. El campo B en un punto interno del material, del medio, el que estamos considerando, va a verse influido por las propiedades magnéticas, por los momentos magnéticos de los átomos del material. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, pues se tiene en cuenta un vector que se llama magnetización o emanación del material, o del medio material, que se define como la suma de los momentos magnéticos atómicos dividida por el volumen de la región que estamos considerando. Es decir, es como el momento magnético dipolar atómico promedio
o la densidad volumétrica de momento magnético en el medio material. Es totalmente análogo a el concepto que considerábamos para el campo eléctrico de vector polarización, si recordáis. Entonces, lo que se sabe experimentalmente es que este vector magnetización es igual a un valor x sub m, que se llama susceptibilidad magnética, dividido por la mu sub 0, la permeabilidad magnética del vacío, y por el campo magnético externo B externo, ¿de acuerdo? Donde entonces x sub m, bueno, no es la x, es una letra griega que se llama g, aunque parece una x, es lo que hemos dicho que se llama susceptibilidad magnética de este medio material. Es totalmente análogo a la susceptibilidad eléctrica que recordamos que también aparecía al estudiar el campo eléctrico en la materia. Entonces, este parámetro, la susceptibilidad magnética, va a ser constante para el caso de tener un medio homogéneo, bueno, va a ser un escalar para el caso de que el medio sea isótropo, es decir, que no haya ninguna dirección del espacio privilegiada, sino que sean todas equivalentes desde el punto de vista magnético. Y para los medios que llamamos lineales va a ser independiente del campo magnético en el punto considerado. Es decir, totalmente análogo a las consideraciones que hacíamos para la susceptibilidad eléctrica hablando del campo eléctrico. Bien, pues entonces lo que se tiene es la siguiente relación. El campo en un punto del medio material, B, es igual a mu sub 0, la permeabilidad magnética del vacío, por un vector que llamamos h y que definimos en esta expresión, más el vector magnetización en el punto considerado. ¿De acuerdo? Así es como definimos entonces el vector h, es el que cumple esta ecuación. O de otra manera podemos decir que h lo definimos como 1 partido de mu sub 0 por el vector b menos el vector magnetización en el punto dado. Este vector h entonces juega un papel importante cuando tenemos un medio material para describir los campos magnéticos, como vamos a ver, ya que h va a aparecer en las ecuaciones de Maxwell. Entonces, bueno, esta primera expresión la podemos poner, teniendo en cuenta esto de aquí arriba, como mu sub 0 por 1 más la susceptibilidad magnética y por el vector h, ¿de acuerdo? Y entonces a esto de aquí es a lo que llamamos mu a secas y es lo que definimos como permeabilidad del medio material en cuestión, ¿de acuerdo? Podemos definir también entonces la mu relativa, la permeabilidad relativa del medio, como mu partido por mu sub 0, de forma totalmente análoga a como hacíamos con la permitividad eléctrica para el caso del campo eléctrico. Bueno, y en definitiva, si analizas las expresiones que hemos introducido para definir el vector h, te puedes dar cuenta de que en realidad h está ligado simplemente al campo magnético externo aplicado sobre el material, de forma que simplemente se cumple que B externo es igual a mu sub 0 por el vector h.